Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase. El tema de hoy es gasto y flujo. Y bueno, vamos a comenzar definiendo lo que es la hidrodinámica. Por allí, cuando has estado en tu casa y abres alguna toma de agua, alguna llave, ves que sale el agua con cierto volumen y pues que tarda cierto tiempo en llenarse, yo que sé, un recipiente, ¿no? Y bueno, pues la hidrodinámica es la parte de la mecánica de fluidos que se encarga de estudiar a los fluidos en movimiento. En sentido restringido, estudia el comportamiento del agua en movimiento. Y bueno chicos, para facilitar la comprensión del estudio de los fluidos en movimiento, debemos considerar que los fluidos son ideales, es decir, que poseen las siguientes características. Pero antes de pasar a esas características, quiero que comprendan eh, lo que es la expresión ideales. Cuando utilizamos este término, eh, muchos de ustedes seguramente en algún momento lo han aplicado, como por ejemplo decir, ay, mi persona ideal o mi pareja ideal sería, eh, tendría estas características, ¿no? Eh, que sea, ya sea guapo, guapa, que sea detallista, que sepa cocinar, yo qué sé, ¿no? En fin, una serie de características que definen a tu persona ideal. Entonces, ¿para qué? Para que esa persona ideal, pues, eh, es la que funcionaría, digamos, en dado caso para ti, ¿no? Entonces, así también cuando se habla de cosas que sean ideales, eh, se habla de ciertas características que deben de cumplir. Por ejemplo, un foco ideal sería un foco que jamás en la vida se funda, ¿no? Que jamás se eche a perder. Entonces, eh, pues hay ciertas características que debería tener ese foco para poder cumplir con esa meta de no fundirse, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fluidos ideales, eh, a eso se refieren, a que los fluidos deben cumplir ciertas características para ser ideales. Entonces, estas características son estas que tenemos aquí. Incompresible, o sea que no se puede comprimir. Y la densidad, por lo tanto, es constante y uniforme. El flujo constante, que su velocidad no cambia con el tiempo, aunque puede ser diferente en distintos puntos. ¿Ok? Como por ejemplo la corriente de un río, no siempre lleva la misma velocidad, ¿ok? O el agua de tu casa, que hay veces que llega con presión, que uno le dice que trae presión el agua, pero pues creo que eso no tiene nada que ver. Eh, es velocidad, ¿ok? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a emplear ciertos términos que pues realmente desconocemos y los aplicamos en la vida real, como el peso, que el peso es la relación de nuestra masa con la gravedad o la fuerza de gravedad con la que nos atrae la Tierra. Nuestro peso está determinado por los kilogramos que traemos encima multiplicado por 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Eso es el peso. Lo que nos dice la báscula cuando nos subimos, eso se llama masa. Y es por lo que estamos constituidos. Pero bueno, no me salgo de tema. Eh, Hablando de flujo constante, es decir, que la velocidad, dije, no va a cambiar, como la del agua de tu casa, ¿no? Que la gente suele decir, ay, no tiene presión el agua. O sea, porque quieren decir que está saliendo muy poquita, que no sale rápido, o sea, que no sale por bastante, ¿no? Bueno, otra característica que debe de cumplir el fluido ideal es que no debe para nada ser viscoso, porque los fluidos que son viscosos tienden a ser pegajosos y no tienen casi fluidez, ¿ok? Entre más viscoso es un fluido, más pegajoso es decir, que más se adhiere a la superficie en donde se encuentra.
Por ejemplo, los geles, las cremas, la mayoría son viscosos. O sea, porque a veces hasta los pones un gel de cabeza y pues no se sale. Y por lo tanto no tienen esa propiedad de fluidez. Entonces, eh, tienen cierta, digamos, a esa propiedad, digamos, o a esa resistencia que tienen a fluir los fluidos que son viscosos, es porque tienen una fricción. Entonces, los fluidos ideales no deben ser viscosos, no deben de tener ningún tipo de fricción ni nada en su constitución que les impida fluir adecuadamente, ¿ok? Y debe de ser irrotacional, que sus partículas solo tengan movimiento de traslación. Bueno chicos, al fluir un líquido a través de una tubería es común hablar de gasto. El gasto o caudal es el volumen de fluido que pasa por unidad de tiempo en una sección de conducto y se expresa por medio de la fórmula gasto igual a volumen del fluido, en este caso, sobre el tiempo, ¿ok? Grábense bien esta formulita porque a partir de ella vamos a sacar otras fórmulas, ¿ok? Vayan poniendo atención. Desde ya les digo que el volumen lo vamos a representar por una V mayúscula. En el transcurso vamos a trabajar también con velocidad, pero esa velocidad se va a trabajar con V minúscula, ¿ok? Así que traten de diferenciarlas, porfa, para que no se me vayan a confundir. Y como les decía, el gasto es igual al volumen del fluido sobre el tiempo. Por ejemplo, si tú abres tu llavecita en tu casa y pones a llenar un cubo de agua que tiene cierto volumen y le tomas el tiempo, pues ese volumen entre ese tiempo, pues va a ser el gasto de agua que tienes en tu casa. Bueno chicos, les leo. El gasto también puede calcularse si se conoce la velocidad que lleva el líquido o el fluido y si se conoce la sección transversal de la tubería. Recordemos que el volumen lo podemos expresar en función de, y aquí les dejé resaltada esta formulita que es volumen igual a área por altura. Yo lo veo verdecito, o no sé, a lo mejor a veces lo veo azul, ya no sé, ya no veo. Bueno, pero vamos a considerar la altura como una distancia y vamos a sustituir el volumen. ¿Recuerdan la formulita de la diapositiva anterior que era gasto igual a volumen sobre tiempo? Bueno, pues en la parte que está el volumen vamos a sustituirlo por por lo que vale el volumen en función de, digamos, el área, ¿no? Entonces vamos a colocarlo de la siguiente forma y nos queda que el gasto va a ser igual al área por la distancia sobre el tiempo, ¿ok? La D es la altura que sacamos de acá de la fórmula que está resaltada, solo que la estamos tomando como una distancia, ¿ok? Y entonces área por altura o área por distancia es lo que representa al volumen, ¿ok? Como eso vale el volumen, pues podemos sustituirlo en vez de la B de volumen, ponemos esto, ¿ok? Ahora, por allí tenemos que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Aquí en esta fórmula que acabamos de sacar del gasto igual a área por distancia sobre tiempo, vemos que tenemos distancia sobre tiempo. Entonces, si sé que la distancia sobre tiempo equivale a la velocidad, entonces puedo sustituir lo que es en la fórmula del gasto, la distancia sobre tiempo la puedo sustituir por velocidad, llegando a esta fórmula de acá, la tercera, que es gasto igual a área por velocidad, ¿ok? Que es lo que decía, lo que dice aquí esta parte, que el gasto se puede calcular si conocemos la velocidad y el área transversal de la tubería. Entonces, ya tenemos el área y la velocidad, entonces área por velocidad va a ser igual también al gasto. ¿Ok? Espero que haya quedado claro hasta aquí.
Bueno chicos, y ahora vamos con lo que es el flujo. El flujo es la cantidad de fluido que atraviesa una sección transversal de un conducto en una unidad de tiempo y se expresa como flujo igual a masa sobre tiempo, ¿ok? Porque cuando hablamos de cantidad de fluido, eso se expresa en gramos o kilogramos. Entonces eso es masa. Entonces flujo va a ser igual a masa sobre tiempo, ¿ok? Pero también sabemos que la masa equivale a la densidad por el volumen, ¿ok? Entonces podemos deducir que el flujo va a ser igual. En donde estaba la masa, pues vamos a poner su equivalente que es densidad por volumen, así como hicimos con el gasto que sustituimos volumen por área por distancia. Aquí sustituimos masa por densidad y volumen, ¿ok? Entonces, ahora el flujo va a ser igual a la densidad por el volumen sobre el tiempo, ¿ok? Pero recordemos la fórmula del gasto del principio, la primerita, que decía gasto igual a volumen sobre tiempo. Entonces, si yo aquí tengo volumen sobre tiempo, significa que puedo sustituir ese volumen sobre tiempo por el gasto. Entonces, la fórmula del flujo ya me va a quedar, lo único que me quedaría sería la densidad. Entonces, me va a quedar flujo va a ser igual a gasto, que es volumen sobre tiempo, por la densidad, ¿ok? Y aquí tenemos un ejemplo, chicos. Dice, a través de una manguera de 1.5 centímetros de radio, fluye agua a una velocidad de 3 metros sobre segundos. Determina el gasto y el flujo. No olvides que el área del círculo se obtiene con la fórmula área igual a pi por radio al cuadrado. Entonces tenemos estos datos, chicos. Tenemos que el radio mide 1.5 centímetros, pero como estamos trabajando con la velocidad en metros sobre segundos, pues vamos a convertir a metros, ¿ok? Lo que es el radio. Entonces, el 1.5 centímetros equivale a 0.15 a 0.015 metros, ¿ok? Tenemos la velocidad que ya nos da la fórmula de ahí. Y sacando el área, multiplicando pi por radio al cuadrado, el radio quedamos que vale 0.015 metros. Entonces 0.015 por 0.015 por pi me va a dar el área que es 7 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. De ahí tengo la densidad del agua que ya la debo de saber que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Ahora quiero conocer el gasto y quiero conocer el flujo. Entonces me voy a la fórmula del gasto y ya tengo el área y tengo la velocidad. Entonces puedo calcular qué cosa, el gasto con esta fórmula. Entonces solamente sustituyo los valores del área y la velocidad. Los multiplico y me da esto. Ok, me da que el gasto equivale a 2.1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundos. Ok, porque el gasto es volumen sobre tiempo. Entonces, por eso se expresa en unidades de volumen sobre tiempo. El volumen se mide en metros cúbicos y pues el tiempo en segundos, ¿no? Entonces o sea que me está diciendo que yo gasto 2.1 por 10 a la menos 3 de agua, ¿ok? Ahora, como ya tengo el gasto y tengo la fórmula que me dice que el flujo es igual al gasto por la densidad, pues solo multiplico lo que es el gasto que acabo de obtener por la densidad del agua y voy a tener que me da 2.1 kilogramos por segundo, ¿ok? O sea que son 2.1 litros de agua, porque un litro de agua, por ahí sépanlo, pesa 1 kilogramo. Entonces, si me está diciendo que el flujo es de 2.1 kilogramos sobre segundos, o sea que cada segundo
cuando decimos 2.1 kilogramos por segundo, es que salen 2.1 litros por segundo. Entonces está rápido ese flujo, ¿no? Ya quisiera yo esa rapidez en mi casa. Bueno, chicos, en fin, este es un ejemplo. Ahí les dejo un ejercicio en la plataforma. Espero que hayan entendido de dónde salieron todas las fórmulas. Y pues sin más por el momento les mando saludos. Espero que estén bien y nos estamos escuchando la próxima clase.